Medios TV y el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas tienen el gusto de presentar la segunda conferencia del ciclo de conferencias gratuitas en ciencias forenses. Los temas de hoy son neurocriminología y psicología criminal. Les recordamos a nuestros asistentes que nos siguen por la página de Facebook de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos Asociación Civil, que si desean su reconocimiento digital único, es importante escribir en el chat de esta transmisión su nombre completo, grado académico, universidad o institución a la que pertenecen o son egresados, correo electrónico y número celular. Este día contamos con la distinguida presencia de la doctora Auraitzel Ruiz Guarneros, quien abordará el tema neurocriminología, y de la doctora Perla Razo Martínez, quien abordará el tema psicología criminal. Me permito dar lectura a las síntesis curriculares de nuestras expositoras para que conozcan un poco de su trayectoria académica y profesional. Doctora Auraitzel Ruiz Guarneros es licenciada en Criminología y Criminalística y maestra en Criminalística por la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses, maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctoranda en Neuroderecho y Psicopatología Forense en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el ámbito laboral ha sido perito particular de CEINFO Periciales, investigadora asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, perito criminalística en la Subdirección de Servicios Periciales Tlalnepantla. Cuenta con diversas publicaciones y artículos en revistas especializadas. Es conferencista y docente de la licenciatura de Criminalística y Criminología en diversas universidades privadas. Cabe mencionar que es una breve síntesis. La doctora Perla Razo Martínez es licenciada en Psicología por la Universidad del Estado de México, maestra en Ciencias Penales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia y doctoranda en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con diversos diplomados, es investigadora, conferencista, articulista en la revista Expresión Forense y conductora del programa de radio Los Vigilantes por Radio IUS. En el ámbito laboral ha sido perito en diversos tribunales, tanto locales como a nivel federal. Psicóloga penitenciaria meritoria en el Centro de Penitenciario Preventivo y de Readaptación Social, doctor Alfonso Quirós Cuarón, en Texcoco, Estado de México. Psicóloga clínica evaluadora en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, entre otros. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora Auraitzel Ruiz Guarneros para que demos inicio a esta conferencia. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores, tanto al Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Ramos Rojas y a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos por la invitación y por supuesto a la doctora Adriana Ramos. Bien, en esta ocasión yo les platicaré un poco sobre el tema de la neurocriminología, que es una de las últimas corrientes que tenemos dentro de la propia criminología. Y bueno, para poder explicarles de qué trata esto, voy a dar un pequeño recorrido histórico hasta llegar al momento de la neurocriminología. Bueno, para empezar, la influencia neurocientífica está provocando pues realmente unas transformaciones en dos áreas en particular, el derecho y la criminología. Porque, bueno, justamente la neurociencia se encarga de estudiar, es el conjunto de disciplinas que se va a encargar de estudiar, ¿no? el funcionamiento del sistema nervioso con el fin de comprender prácticamente qué es lo que regula ese tipo de funcionamiento y a su vez las reacciones que va a tener ese tipo de sistema nervioso. Bueno, justamente como vemos, la neurociencia está influyendo en el derecho, que hay un área que se llama neuroderecho y hay otra área que se llama la neurocriminología. Estos conocimientos neurocientíficos están abarcando pues gradualmente o parcialmente ya estas dos áreas, y porque hemos tenido pues gran auge en la utilización de este tipo de... Bien, para llegar a esto
vamos a tener, yo les digo las ciencias de la mente, vamos a tener dos momentos muy importantes para que se pueda dar la aplicación de estas dos áreas. Una va a ser justamente cuando la psicología y la psiquiatría se van a introducir tanto en la criminología como en el derecho. ¿Por qué? Porque empiezan a tratar de buscar o a tratar de entender todos esos procesos mentales, ¿no?, que precisamente tiene el propio ser humano. Y el segundo momento va a ser con la introducción de los avances de la neurociencia. ¿Por qué? Porque aquí nos interesan los procesos cognitivos a través, pues, justamente de utilizar ciertas técnicas que no invasivas de la neurociencia. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Bueno, vamos a iniciar con algo que se llama la frenología. ¿Y por qué la frenología? Bueno, la frenología va a ser una pseudociencia que justamente Joseph Gall nos va a hablar de ciertos rasgos rasgos tanto personales y de carácter que se van dando a través del cráneo humano. Entonces, son las primeras explicaciones que tenemos en el comportamiento. Posteriormente, ¿qué vamos a tener? Bueno, justamente en César Lombroso, va a ser, ustedes lo conocen, considerado como el padre de la criminología, que justamente lo que él va a hacer es que va a estar muy adelantado a su época, porque para 1871 empieza a realizar los primeros estudios, ¿no?, de lo que pasa, qué es lo que tenía la persona en ese cráneo, justamente si había un tipo de anormalidad o normalidad como se consideraba anteriormente. Y justamente vamos a empezar con el cráneo de un delincuente que va a estudiar Lombroso y que posteriormente por eso utiliza y realiza su clasificación más famosa del hombre delincuente, que es Giuseppe Villela. Giuseppe Villela era un delincuente en Italia y justamente lo que va a observar aquí Lombroso es que él va a tener una alteración en la quinta foseta occipital. Y a partir de eso dice Lombroso, bueno, si esta persona lo tiene, justamente se da por un proceso de anormalidad y por lo tanto es delincuente. Bueno, a partir de aquí, de 1871 a 1876, bueno, Lombroso va a publicar su obra más conocida, ¿no?, y por supuesto más polémica, que es El hombre delincuente. ¿Y por qué más polémica? Porque él se atrevió a dar la clasificación, como les comento, dio 6 clasificaciones y subclasificaciones del hombre delincuente. Entonces, justamente nos quedamos con la del delincuente nato, que es el delincuente por nacimiento. Esto trajo evidentemente muchas críticas, pero dio apertura para justamente la criminología y para poder hablar de la neurocriminología. ¿Qué va a pasar? Bueno, al paso de diferentes años ya del corriente histórico de la criminología, va a llegar algo que se llama la moderna neurofisiología. ¿Y qué es esto? Bueno, con el descubrimiento de un aparato que se llama electroencefalógrafo, justamente nos permite medir o tener un registro gráfico de la actividad eléctrica de nuestro cerebro. ¿Y esto para qué es? Bueno, para ver cómo funciona o qué es lo que cambia, ¿no?, qué tipo de actividad es la que tenemos nosotros. Esto fue algo muy importante porque a partir de aquí se empiezan a desarrollar infinidad de publicaciones e investigaciones tratando de demostrar que hay ciertas irregularidades o disfunciones en lo que vendrá siendo nuestro cerebro. Y por supuesto que esto va a tener una repercusión en la conducta humana. Y a partir de esto vienen infinidad, como les comentaba, de investigaciones a tratar de explicar las conductas consideradas como antisociales, la cuestión de la criminalidad, la violencia y algunos trastornos. ¿Esto qué va a originar? Bueno, en los años 70 nosotros vamos a tener un autor que es Monroe. Monroe va a trabajar por primera vez con este tipo de aparato y lo que va a tratar es de realizar pues ciertas investigaciones a personas en este sentido que han cometido un tipo de delito. Bueno, lo que va a aplicar aquí es muestras control, 92 personas que en este sentido hicieron o hicieron una conducta delictiva junto con otro grupo de control que no lo hicieron. ¿Para qué? Para sacar comparativos de qué es lo que pasaba en ese cerebro, qué zonas son las que activaban y justamente aquí nos va a interesar el funcionamiento del mismo. Pero otro caso en particular dentro de la historia de la neurocriminología es el 13 de septiembre de 1848, porque con el caso de Phineas Gage. Phineas Gage es un chico de 25 años que se va a trabajar en la construcción de ferrocarriles.
pero él es encargado de colocar la cuestión de la pólvora y abrir camino a la cuestión de los caminos férreos. Bueno, desafortunadamente él va a tener un accidente. Va a atravesar una barra de metal justamente a lo largo de su mejilla izquierda y va a salir proyectada por una parte del cerebro. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, este caso fue muy significativo tanto para la psicología como para la criminología, porque se percataron que Phineas Gage había cambiado algo respecto a su conducta después del accidente. Bueno, y a partir de esto empezaron algunas investigaciones en qué es lo que había pasado con Phineas Gage, por qué cambia el tipo de comportamiento. Y bueno, para empezar, quedó vivo el hombre. Desafortunadamente lo usaron en circos para mostrarlo cómo había quedado, pero en referente material, como les comento, médico, psicológico y criminológico, fue material de estudio porque empezaron a llamar la atención qué es lo que había provocado ese cambio en el comportamiento. Y justamente llegan a la conclusión de que una lesión a nivel cerebral puede cambiar por completo parte de nuestra personalidad y comportamiento, como fue en el caso de Phineas Gage. Phineas Gage anteriormente era una persona muy sociable, muy amable, y posteriormente del accidente va a ser todo lo contrario. Va a ser una persona sumamente huraña, ya no le gusta socializar con otras. Entonces, a partir de esto empiezan las primeras investigaciones. Justamente vamos a dar paso a algo que se llama la moderna biología. Y con la moderna biología vamos a tener un área en particular que se llama la sociobiología. Y esto va a empezar con una publicación de O. Wilson en 1975, en donde este autor explica una forma del delito, pero desde las bases biológicas de la conducta. ¿Y esto qué va a permitir? Bueno, con la sociobiología o con la moderna biología nos permite el estudio de las sociedades humanas a partir o desde una visión de las bases biológicas, y lo que nos permite aquí es cómo esas conductas sociales, ¿sí?, tanto en animales como en humanos, va permeando nuestro comportamiento. ¿En qué aspectos se va a centrar? Por ejemplo, en la cooperación, en la cuestión de la agresión, el territorio, sistemas sociales e incluso la cuestión de la elección de la pareja. Este tipo de moderna biología la seguimos utilizando. ¿Por qué? Porque somos organismos biosociales. Y justamente nuestro comportamiento está influenciado, sí, por condiciones físicas, factores ambientales, por supuesto, pero no dejemos de lado que también somos parte o seres biológicos, ¿no? Entonces, justamente esto nos permite entender desde diferentes áreas o aristas nuestro comportamiento. Entonces, si sabemos que el comportamiento puede ser bien aprendido o imitado, pero también sabemos que tenemos procesos naturales bioquímicos y celulares, ¿sí? Que justamente todos tenemos un sistema nervioso, todos tenemos células, y esto nos permite, ¿no?, un proceso también de comunicación. Y justamente damos paso a algo que se llama la neurocriminología. Este tipo de término, digamos que no es tan reciente porque es de los años 2005 y justamente se va a dar con James Kilburn en el Centro Cognitivo de Canadá. Este investigador va a hacer las primeras aportaciones a este campo. Sin embargo, va a ser adoptado por un investigador que es considerado como el padre de la neurocriminología, que es Adrian Ray. Es un experto, es un líder dentro del campo. Él se encuentra en el departamento de la Universidad de Pensilvania y justamente él va a dar la definición de neurocriminología. ¿Y cómo la va a definir? Bueno, pues nos dice que es un campo de estudio que busca aplicar las técnicas y los principios de la neurociencia para mejorar el entendimiento del delito. Con esto se han generado, ¿no?, lo que ha hecho Adrian Ray es que desde los años 90 ha realizado infinidad de investigaciones y publicaciones utilizando la neurociencia aplicada a la criminología. Entonces, Adrian Ray en el 94 va a llevar a cabo una investigación en donde él tenía una ligera hipótesis, y esa hipótesis era que los lóbulos frontales eran los que, digamos, tenían un tipo de, no me gusta decir predisposición, pero sí tal vez facilitaban las conductas violentas. Entonces, lo que va a hacer él es que va a utilizar la tomografía por emisión de positrones, y lo mismo, va a hacer un estudio comparativo entre 22 personas que cometieron el delito de homicidio
y 22 personas en este sentido que no lo cometieron. Entonces empiezan a hacer las investigaciones y justamente arrojan ciertos datos utilizando la tomografía por emisión por positrones. Y entonces llegan a la conclusión que si bien el lóbulo occipital, ¿no?, que todos tenemos, justamente presenta un tipo de activación. Sin embargo, se da cuenta que la activación prefrontal va a ser diferente en las personas que cometieron el delito de homicidio. Esto fue un parteaguas porque a partir de aquí hasta la fecha, les comento, hay infinidad de publicaciones que nos permiten identificar ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con conductas consideradas como violentas o, en este caso, delictivas. Las investigaciones de Adrian Raine van a tener ciertos puntos importantes en los cuales dice que la corteza prefrontal normalmente tiene una actividad baja y a partir de aquí se va a centrar en al menos 5 aspectos para poder seguir realizando este tipo de investigaciones. Primero, el ámbito neuropsicológico. Este tipo de área es una especialidad que pertenece al campo de la neurociencia que nos interesa a nosotros saber cómo se llevan a cabo esos procesos mentales y a su vez la conducta. ¿A través de qué? De la regulación de los procesos que pasan en nuestro cerebro. Vamos a tener el aspecto de la personalidad. Justamente este es un conjunto de rasgos y cualidades que nos van a hacer únicos a los demás. La cuestión neurocomportamental. Aquí nos va a interesar cómo el cerebro, ¿sí?, puede afectar en la cuestión de emociones, comportamiento, incluso tipo de conductas aprendidas o la cuestión del aprendizaje. Por supuesto, vamos a tener también la esfera cognitiva. ¿Por qué la esfera cognitiva? Bueno, porque aquí lo que nos interesa es esa facultad del procesamiento de información, el conocimiento, cómo lo adquirimos y este tipo de características subjetivas que tenemos todos como seres humanos. Y por supuesto, el medio social. ¿Por qué el medio social? Justamente porque no solamente somos seres biológicos, sino tenemos un medio en el cual nosotros nos estamos desarrollando y ese también influye en nuestro comportamiento. Entonces, estos son los aspectos básicos en los que Adrian Raine se va a centrar para realizar sus investigaciones y postulados. Y posteriormente, esto ha generado, ¿no?, que la cuestión de la neurocriminología esté visualizando modelos neurobiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a empezar con los genéticos neuroquímicos. Las cuestiones genéticas, si recordamos un poco los antecedentes de la criminología, algunos criminólogos decían que teníamos un tipo de disposición o carga genética al delito. Estas son las primeras teorías que tenemos y si recuerdan ustedes tenemos la genealogía criminal, la cuestión de la estadística, las aberraciones cromosómicas y la investigación en gemelos. Bueno, ahora damos paso a las cuestiones neuroquímicas. ¿Y por qué neuroquímicas? Bueno, porque nosotros vamos a tener la liberación de ciertos neurotransmisores que van a influir en nuestro comportamiento, como cuáles pueden ser la cuestión de la serotonina, la noradrenalina, la dopamina y por supuesto vamos a tener un gen denominado el MOA. Vamos a tener también la cuestión de los aspectos endocrinológicos. ¿Y qué tenemos con estos aspectos? Bueno, pues todos los impulsos nerviosos generados a partir del cerebro tienen un tipo de actividad eléctrica y esa actividad eléctrica viaja por nuestro sistema nervioso central hasta llegar a lo que vendrían siendo ciertos músculos y ciertas glándulas, ¿no?, que justamente se van a centrar en el funcionamiento de, por ejemplo, la suprarrenal, la cuestión de la hipófisis, entre otras. Aspectos etológicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con aspectos etológicos me estoy refiriendo al estudio del comportamiento animal. Y justamente aquí nos tenemos que preguntar de qué forma nos vamos adaptando nosotros al medio, qué tipo de conductas son las que estamos generando, también qué tipo de estímulos, digamos, se van generando derivado de ese tipo de conducta y por qué va cambiando ese tipo de comportamiento. Y por supuesto, los aspectos neurobiológicos que iremos viendo más adelante y que también corresponden a la cuestión de la neurocriminología. ¿Qué es lo que vamos a tener posteriormente de este tipo de aspectos? Bien, a partir de aquí se han publicado infinidad de artículos en la cuestión de la neurocriminología. Realmente ya es un área que tenemos aquí en México. Está dando pasos pequeños, pero ya tenemos la introducción de esta área dentro de la criminología. Vuelvo a comentar artículos que ya empiezan a utilizar este tipo de técnicas en personas que han cometido delitos para tratar de darnos un tipo de explicación.
¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues el ámbito de la neurocriminología es amplio. Aquí les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, se están centrando en cuestiones del estudio de la violencia, en delitos en particular, en la cuestión de la reincidencia delictiva, evaluaciones, programas de prevención y justamente cuestiones de prevención. Entonces, estas son algunas áreas en las que ha tenido efectos esta área en particular. ¿Y por qué? Bueno, justamente yo les voy a hablar de algunas de ellas. Y para empezar, vamos a tener algo que incluso el Washington Post va a sacar una lista de las 10 cosas más innovadoras dentro del 2016. Y es un término que se ha venido aplicando dentro del área de la neurocriminología, que es la neuropredicción. ¿Y qué es esto? Bueno, la neuropredicción se ha centrado en estudiar, ¿no?, y en determinar si es posible contar con marcadores neurobiológicos de la reincidencia delictiva. ¿Y qué vamos a entender por un marcador biológico? Justamente hay diversas, de nuevo, marco teórico y publicaciones en las cuales se ha centrado en este tipo de estudio. Por ejemplo, vamos a tener la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza anterior del cíngulo y el lóbulo frontal. Por ejemplo, la amígdala es parte de nuestro sistema límbico y este sistema límbico se va a encargar de procesar todo lo relativo a las reacciones y a las emociones. El hipotálamo se va a encargar de producir ciertas hormonas y también va a regular las funciones como el estado de ánimo, la cuestión del hambre, la sed. El hipocampo va a ser parte de nuestro sistema límbico y va a regular cuestiones como de la memoria y la cuestión espacial. La corteza anterior del cíngulo nos sirve para la solución de ciertos problemas, el autocontrol emocional, el reconocimiento de estrés y, por supuesto, el lóbulo frontal. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, tiene las capacidades afectivas. También tenemos la cuestión aquí de la inteligencia, la planificación, la regulación de emociones e incluso puede inhibir ciertas conductas. Es por ello que estos son considerados como marcadores neurobiológicos. Bien, y ahora vamos a tener nosotros dentro de estos marcadores biológicos pues diversas técnicas y esas técnicas son modernas, no son no invasivas porque anteriormente, por ejemplo, se utilizaba la lobotomía, que era una práctica un tanto, fuerte, ruda para la persona que había cometido un delito o bien un tipo de trastorno mental. ¿Y en qué consisten estas modernas técnicas? Bueno, vamos a tener la división de técnicas estructurales y técnicas funcionales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las técnicas estructurales nos permiten realizar como un tipo de foto estática de nuestro cerebro. Y eso nos permite visualizar lesiones o efectos que pueda tener algún tipo de alteración en nuestro cerebro. Dentro de estas estructurales nosotros vamos a encontrar la tomografía computarizada o la resonancia magnética estructural. ¿Y las técnicas funcionales qué van a hacer? Bueno, las técnicas funcionales nos permite ver el funcionamiento de nuestro cerebro, pero como si fuera un video. Y dentro de ese video nos permite ver en vivo y a todo color los cambios que puede tener o que puede presentar nuestro cerebro cuando nosotros estamos realizando un tipo de actividad cognitiva. ¿Y qué permite? Se empieza, justamente como ustedes ven aquí, se empieza a poner o a colorar de una forma distinta nuestro cerebro. Entonces, eso nos permite focalizar o visualizar las modernas técnicas, ¿sí? Estas son las que tenemos, el funcionamiento de cada uno, y ahora la aplicación. Justamente con la aplicación. Bueno, este tipo de técnicas se ha aplicado justamente para temas de prevención. ¿Y por qué de prevención? Bueno, si recordamos un poco los temas de criminología en temas preventivos, vamos nosotros a tener, por ejemplo, los sistemas legales y la cuestión de la policía aplicadas al control y la vigilancia. También vamos a tener los enfoques relacionados con el ámbito social, vamos a tener también los enfoques relacionados con el autor del delito y, por último, las aproximaciones a través de diseños ambientales. Yo en este caso me voy a centrar justamente en los autores del delito, que es particularmente la cuestión de la neurocriminología. Y para recordar también, tenemos tipos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Normalmente la neurocriminología puede aplicar desde la primaria, pero desafortunadamente todavía se desconoce qué hace la neurocriminología, en qué ámbito se puede aplicar.
Yo, su servidora y en este caso expositora, normalmente trabajo con prevención terciaria, es decir, tomar acciones con personas que ya cometieron algún tipo de delito y que no queremos que vuelvan a reincidir. Y para ello, bueno, pues se han hecho infinidad de investigaciones, publicaciones de acuerdo a este tipo de característica en particular. ¿Y por qué la reincidencia delictiva? Bueno, porque es un tema que dentro del sistema penitenciario ha sido muy abordado, pero desafortunadamente pues muy olvidado, muy renegado, porque justamente nuestro sistema penitenciario está entrando o tiene una crisis tremenda. Y en particular con la prevención especial. Yo creo, y en este sentido, la prisión la cuestión para la que fue diseñada ya no está sirviendo, está teniendo efectos completamente negativos, y eso ha generado, ¿no? Inclusive a mí me gusta una frase que tiene Michel Foucault, que nos dice que las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad. Se puede extenderlas, multiplicarlas, transformarlas, la cantidad de crímenes y criminales se va a mantener estable o peor aún va a aumentar. Y justamente es lo que tenemos desafortunadamente en México, la tasa de ciertos delitos han ido en aumento. Y la prisión ha traído efectos iatrogénicos, como les comento, la cárcel para lo que fue diseñada, no en un sentido para la cuestión de tratar de mitigar y que la persona no volviera a hacer ese tipo de delito, está teniendo efectos contrarios. Y justamente la cuestión del castigo, aquí empiezan a repercutir la cuestión de la neurociencia en cómo se debe de tal vez castigar a la persona, qué tipo de castigo se le debe dar y que debe de estar de forma como individualizada. ¿Esto que ha generado? Por ejemplo, aquí les pongo algunas cifras tan solo del 2017 que el INEGI nos brindó, que justamente en el año 2016 vamos a tener un registro de al menos 104.363 personas ingresadas a centros penitenciarios estatales. Y de estas, al menos 92.999 ingresaron por delitos de fuero común en centros penitenciarios. Entonces, asimismo, vamos a tener un total de 9.732 personas ingresadas por delitos correspondientes al fuero federal y 1.632 por ambos fueros. O sea, es una cantidad de personas que tenemos que ingresan a los centros penitenciarios. Y justamente aquí venimos a hacernos ciertas preguntas. ¿En cuánto tiempo reincidieron? Si reincidieron por el mismo delito o por otro. ¿Qué medidas se tomaron justamente para que ya no se volviera tal vez a reincidir? Y aquí viene algo. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos predecir la conducta delictiva? Bueno, esto realmente predecirnos que tengamos una bola del futuro y que podamos decir qué va a pasar. Sin embargo, justamente hablando en materia de predicción, es algo que se ha hecho dentro de la criminología, también no es algo nuevo. Vamos a tener la predicción de la peligrosidad con César Lombroso, Ferrer y Garófalo. Vamos a tener también la predicción del riesgo de violencia, que es lo más actual dentro de la criminología, y justamente estaríamos hablando de lo más actual, la neuropredicción. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos predecir el delito con la tecnología? ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Cómo podría ayudar al sistema de justicia? Bueno, esto ya es posible. En el 2003 hay una publicación de Gil Anory, que es un neurocientífico, ¿no?, que se va a centrar en realizar ciertas investigaciones en al menos 96 delincuentes, y en este caso empezó a hacer un estudio comparativo entre personas que no lo llegaron a cometer entre los 20 y los 52 años. Bueno, pues se percatan aquí utilizando la técnica de neuroimagen, en este caso la resonancia magnética funcional. Lo que quisieron hacer ellos es medir la inhibición de la conducta. ¿Y a través de qué? Bueno, a través de una tarea conocida como Go-No-Go. Una tarea Go-No-Go es aquella en donde nos permite medir la capacidad del control de respuesta. Entonces, lo que se hace aquí es que se coloca en la cuestión de la resonancia magnética funcional, se le pide a la persona, por favor, realizar un tipo de actividad y a partir de ahí vemos qué área es la del cerebro la que se activa. Bueno, justamente con esto, una publicación que saca él aquí, como les presento, es que se va a observar que hay un área del cerebro que se va a activar, que es la corteza anterior del cíngulo. Justamente esa parte del cerebro se va a visualizar que en las personas, ¿no?, que en este sentido tienen una actividad mucho más
alta son las personas que no cometieron ningún delito. Y posteriormente, las personas que van a presentar un tipo de actividad baja son las que van a cometer o las que cometieron el delito. Entonces, lo que hace Hel Anori es al sistema de justicia le pide darle un tipo de seguimiento de al menos de 6 a 1 año para ver cuántas personas volvían a reincidir. Bueno, y en este caso su estudio es aprobado, le dicen no tenemos ningún problema, se lleva a cabo y se da cuenta que hay personas que reincidieron y que normalmente eran las personas que presentaron esta actividad baja en el área del cerebro. Segundo caso que les platico, hay un estudio que se llevó a cabo en la cárcel de Huelva, España, en Córdoba. Justamente este tipo de investigación paralizó un poquito por lo mismo de la temática que se brindaba. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, justamente esta investigación se llevó a cabo desde el 2016. Y entonces aquí aplicaron una técnica que se llama estimulación eléctrica cerebral. Se lo aplicaron a 41 personas que eran considerados como violentos y que cometieron un tipo de delito. El homicidio. Y justamente lo que querían aquí era estudiar la cuestión de la agresividad. Bueno, lo que hacían era lo siguiente. Se colocaba o se le pedía contestar un cuestionario al menos de 40 puntos. Dentro de esos 40 puntos, normalmente se les hacía preguntas que provocaran un tipo de cambio. Es decir, normalmente se enojaban, golpeteaban alguna parte de la mesa o incluso a veces decían groserías o algún tipo de control de impulsos no regular. ¿Qué va a pasar con ello? Bueno, posteriormente pasaban la actividad, bueno, el instrumento que se colocaba, se iban a colocar ciertos electrodos en el cráneo. Y justamente lo que se hacía era tratar de un tipo de estimulación transcraneal, son pequeñas corrientes eléctricas directamente a lo que vendría siendo el cerebro o a la corteza prefrontal más que nada. Justamente esa corteza prefrontal, ¿no?, nos permitía cambiar un poquito la cuestión del comportamiento. ¿Qué se les hacía a estas personas? Bueno, se les hacía o se les daba al menos 3 sesiones durante 3 días y al terminar se les volvía a hacer las mismas 40 preguntas del cuestionario. ¿Y esto para qué era? Bueno, para ver si tenían un tipo de cambio. Justamente se permitió que posteriormente, después de este tipo de estimulación eléctrica, la persona respondía ya de forma diferente. E incluso las personas que participaron en este tipo de estudio decían que se sentían mucho más relajados e incluso sentían como un tipo de paz interior. ¿Qué va a pasar? Bueno, este tipo de estudio fue muy sonado, evidentemente también fue muy criticado por la cuestión de que cómo era posible que se pudiera estar aplicando actualmente este tipo de técnicas. Sin embargo, en diversos países ya lo están haciendo. Este es el artículo que llegaron a publicar. ¿Qué pasó? Que cancelaron el proyecto porque no lo vieron viable. Tenía ciertos resultados, pero no podemos saber qué fue lo que pasó porque lo suspendieron. ¿Qué va a pasar? Justamente con estas áreas de la neuropredicción, su servidora hizo un artículo haciendo un poquito la crítica a este tipo de concepto, porque si bien queremos romper un poquito el paradigma del uso de la palabra lombrosiana, regresar o retroceder un poquito a ese tipo de aspectos, y entonces en una publicación que realicé, propongo el término de neuroprevención. ¿Y por qué neuroprevención? Bueno, si estamos viendo que este tipo de técnicas ya se está utilizando en diversos países, bueno, y que podemos hacer justamente prevención, yo la defino de la siguiente forma. Es la aplicación de los conocimientos, la metodología y las técnicas de la neurociencia con el objetivo de explicar qué ocurre en el cerebro, qué alteraciones pueden producirse en el organismo, de modo que sea posible comprender, tratar de dar un tipo de seguimiento y principalmente de anticiparse a que ocurra un tipo de conducta violenta o bien delictiva. ¿Con qué? Con la finalidad de auxiliar al sistema de justicia. Porque tenemos aquí una visión desde una vista criminológica, haciendo cuestiones de prevención, política integral que nos permita suprimir, reducir ciertos factores criminógenos. Si ya los conocemos, ¿por qué no podemos trabajar con ellos? Y esto puede favorecer a que las causas del delito se vayan mitigando o bien se vayan reduciendo. Y cuando lo unimos con el aspecto de la neurociencia, bueno, justamente aquí podemos aplicar estudios y conocimientos para la prevención, para
para que no suceda en un futuro tal vez una conducta de la cual ya conocemos, ya tenemos un tipo de anticipación, entonces hacer un tipo de seguimiento en procesos cognitivos específicos. Se ha visto que en nuestro sistema penitenciario aplican los mismos tratamientos, si lo queremos ver así, a todas las personas. Y justamente cada una de las personas tiene necesidades en particular. Entonces no podemos aplicar lo mismo para todos. ¿Esto qué nos permite? Bueno, esto nos va a permitir que el profesional encargado pueda gestionar una toma de decisión, una intervención específica y, por supuesto, establecer los medios necesarios para poder hacer prevención desde un momento, no cuando ya tenemos el problema y lo queremos solucionar. Entonces, ¿esto qué nos va permitiendo? Bueno, nos va permitiendo, ¿no?, un paso más a la cuestión del uso de la tecnología. ¿Por qué el uso de la tecnología? Bueno, porque actualmente estamos utilizando la cuestión de la neurociencia, pero a esto se le está sumando la cuestión de la inteligencia artificial. ¿Y por qué la inteligencia artificial? Bueno, porque justamente la inteligencia artificial lo que hace es que es una combinación de algoritmos que hasta cierto punto nos ayudan a utilizar ciertas máquinas que pretenden tener como los mismos patrones comportamentales que los de un ser humano. Entonces, actualmente la neuropredicción se está ayudando de la tecnología junto con la inteligencia artificial. Y a partir de ello, como les comento, se han utilizado también infinidad de algoritmos predictivos que están ayudando a, por ejemplo, la cuestión de emisión de sentencias, a visualizar de otra forma el castigo. Y aquí les presento, por ejemplo, un estudio que se ha centrado en identificar factores de riesgo en personas psiquiátricas, ¿no? Y justamente lo que nos interesa aquí es utilizando algoritmos predictivos que nos ayuden a nosotros a identificar tal vez estos factores de riesgo. Porque actualmente también dentro de la criminología tenemos algo que es la evaluación del riesgo de violencia. Y es un componente crucial que todo sistema de justicia debe tener, que todo criminólogo debe de abordar. ¿Por qué? Porque es un interés que ha tenido ya bastante tiempo. La cuestión de la prevención no es algo nuevo, ¿no? Simplemente aquí lo que nos interesa es utilizar las herramientas correctas, las técnicas también, y hacer una evaluación correcta. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, nos ha permitido que con el uso de la neuroimagen, con la combinación de la inteligencia artificial, nos permite anticiparnos a que ocurra un tipo de conducta. Y esto se ha generado por parámetros cerebrales, estructurales y funcionales que nos dan un tipo de método de aprendizaje automático. Entonces, esto se ha utilizado en diferentes países. Estados Unidos es alguno de ellos. Cuestión de Inglaterra también están utilizando este tipo de técnicas junto con Colombia, ¿no? Aquí en México, como les comento, apenas vamos a pasos pequeños, pero poco a poco se están introduciendo. Porque la influencia neurocientífica va teniendo transformaciones en investigaciones neurobiológicas, por supuesto también en el comportamiento antisocial, en la cuestión de la predicción. Nos interesan también todos esos factores de riesgo, tanto neurobiológicos como sociales, los factores que van a interactuar y justamente cuestiones psicológicas y ambientales. Como les digo, o sea, no debemos dejar de lado todo el aspecto social en el cual nos estamos desenvolviendo. ¿Y esto que ha generado? Bueno, pues ha generado ya premios, ¿no?, en investigaciones neurocientíficas. O sea, yo creo que esto ya no tiene vuelta de hoja. La cuestión de la neurociencia, tanto en el derecho como en la criminología, ya está permeando, ya se están dando premios justamente por las investigaciones que se están llevando a cabo tanto en campo jurídico, ¿no? Y entonces, como les comento, es una práctica muy frecuente en tribunales de justicia. En ciertos países están utilizando este tipo de técnica de neuroimagen, están generando nuevas investigaciones. ¿Por qué? Porque están tratando de explicar el comportamiento humano dándole otro tipo de vertientes. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un estudio, es una revisión sistemática de al menos 800 casos que se abordaron, en donde ofrecieron como prueba la cuestión de la neurociencia. Entonces, vamos a tener a Deborah Deno, que en el 2015 va a publicar un artículo de metaanálisis en donde ella va a realizar de 1992 a 2012 cuántas pruebas en materia de neuro
en neurociencia se aplicaron a tribunales de justicia. Y entonces se percató que hay un aumento significativo en utilizar este tipo de prueba ante tribunales. ¿Para qué? Bueno, pues se llegó a dar cuenta que empiezan a mitigar los castigos, que la forma de castigo es diferente, y justamente lo que va a hacer esta autora es centrarlo en Estados Unidos, porque como saben allá hay pena de muerte. Entonces se ha visualizado por cambiar la visión del sistema punitivo, ¿sí? Y en México no nos, digamos, vamos un poquito atrasados, no es la misma cantidad que hemos tenido en el ofrecimiento de la prueba neurocientífica. Hemos tenido solamente 3 casos. Esos 3 casos han sido en 1978, por primera vez en un juicio penal mexicano se utilizó la defensa justamente a través de una prueba neurocientífica. Se presentaron imágenes cerebrales con un caso muy particular, que es de Gilberto Flores Álvarez. Es un caso muy sonado también dentro del derecho. Para el 16 de marzo del 2011 vamos a tener un tipo de amparo con justamente con una ley del Instituto Nacional de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Esto es un caso muy sonado porque el exministro Cosío fue quien llevó este tipo de caso y él fue el que solicitó la experticia en cuestión de neurociencia. Y para el 10 de noviembre de 2016 vamos a tener el caso de Jesús N., en donde él tenía un tipo de atrofia en el cerebro y bueno, en este caso pues se declara inimputable, es conocido como el caso TOR. Entonces son los casos que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos permite la cuestión de la neurocriminología? Bueno, pues nos permite realizar investigación criminológica centrada en el comprender el comportamiento delictivo. Posteriormente nos va a interesar la detección o la predicción temprana de la intervención del comportamiento antisocial. 3. Nos interesa los procedimientos penales para poder evaluar la responsabilidad y, si es posible, informar sobre las sentencias. Y 4. Un tratamiento pospenitenciario, porque desafortunadamente aquí en México pues lo tenemos también un poco olvidado. Y ya para yo terminar, vamos a tener algo dentro de la criminología, que es los famosos what words. Y los what words es, primero que nada, es este tipo de temática que se aborda dentro de la criminología son los programas que intervienen justamente en la cuestión del delito. Entonces, ¿qué funciona? Los what words son programas justamente que ya visualizaron los factores de riesgo en un contexto en donde ya han sido evaluados. Ok, ya los conocemos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos cómo podemos intervenir? ¿Cómo puede intervenir el psicólogo o el criminólogo? ¿Qué tipo de prevención es la que se está haciendo? Ok, ahora pasamos justamente a los what doesn't work. Esto es, ¿qué no funciona? Si ya sabemos que no funciona, ¿por qué seguimos insistiendo en tal vez utilizar ese tipo de tratamientos, ese tipo de cosas que se están, generando, ¿no? La cuestión de la cuestión de qué está fracasando en nuestro sistema penitenciario. Y cuando estamos diciendo que está fracasando es cuáles son los programas que ya vimos que no están funcionando, que se siguen utilizando y que desafortunadamente no hemos tenido factores, ¿no?, de prevención y los factores para poder reducirlos. Entonces, ¿esto qué nos está permitiendo? Bueno, conocer todos esos factores de riesgo, pero sin embargo que no están funcionando. Y a la vez que no están funcionando, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, tanto como criminólogos, como, y también psicólogos, ¿no?, para poder generar este tipo de problemáticas? Y justamente la otra vertiente que vamos a tener aquí son los what is promise, es decir, ¿qué es prometedor? Si estamos viendo que ya identificamos qué funciona, qué no está funcionando, bueno, lo que es prometedor son aquellos programas que nosotros vamos a tener que cumplen un nivel de certeza, y ese nivel de certeza lo que nos permite es generar un tipo de evidencia, y esa evidencia evidentemente que sea observable, que sea medible, que sea cuantificable.
Porque a partir de esto y el uso de la tecnología, que es con lo que se está apoyando la neurocriminología, lo que nos permite es empezar a generalizar ciertas bases para predecir un tipo de conducta futura. Y con conducta futura queremos saber qué es lo que está pasando con ciertas investigaciones. ¿Qué investigaciones son las que nos pueden aportar, digamos, un tema muy en particular y cómo nos pueden apoyar esas investigaciones al sistema de justicia? ¿Y por qué al sistema de justicia? Bueno, porque como ya lo vimos y como ya les mencioné, cada vez es más común que ciertos tribunales lo estén ocupando, que justamente el espacio de la neurocriminología vaya teniendo diversas vertientes, tanto en la cuestión de la comprensión de la violencia, en reincidencia delictiva, en cuestiones de programas de prevención. Entonces, justamente aquí, ¿en qué es prometedor? Tendríamos que ver en qué nos puede ayudar este tipo de tecnología, hasta qué punto podríamos tener un tipo de beneficio en el sistema de justicia y a su vez en el sistema penitenciario. Y justamente cuando estamos hablando de tecnologías es porque también estamos hablando de cuestiones éticas. ¿Y por qué cuestiones éticas? Bueno, porque todo esto conlleva, ¿no?, tener los permisos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Justamente lo vimos con el caso de Huelva España. La investigación tuvieron al parecer todos los permisos concretos y específicos, pero desafortunadamente pues la cuestión de algunos órganos jurisdiccionales allá en España pues se preocuparon y se espantaron por el tipo de técnica que se estaba utilizando, que cómo era posible utilizar tal vez un tipo de estimulación transcraneal. Sin embargo, hay comisiones bioéticas o de ética que se empiezan a centrar en el uso de la tecnología, qué tipo de características debe de cumplir tal vez ese trabajo de investigación y que ese trabajo de investigación pues sea oportuno, sea certero, que sea también que esté arrojando algo en particular para la propia sociedad y que esté dando un tipo de beneficio. Entonces, lo que trata de hacer aquí justamente la cuestión de la neurocriminología es visualizar todo este tipo de contexto. Y cuando hablamos de también que es prometedor, tenemos que visualizar aquí algunas cosas. El espacio del neuroderecho y la neurocriminología cada vez está tomando como más auge dentro del contexto, como les comento, Estados Unidos, Canadá. Hay algunos países que ya están metiendo amparos o sentencias. Entonces, justamente aquí tenemos que empezarnos a preguntar hasta dónde México podría utilizar este tipo de técnicas, si sería bueno o sería malo. Y también cuando hablamos de qué es prometedor, hay un área dentro de justamente la neurocriminología y el neuroderecho que se llaman los neurorights. Los neurorights, ¿qué son? Bueno, van a ser los neuroderechos. Con neuroderechos me refiero a, si ya tenemos el uso de las tecnologías, ahora tenemos que ver cómo ese uso de las tecnologías no agraven la cuestión de el uso en este sentido de los derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Por qué? Porque se han visto que a lo mejor hay un tipo de cuestión en la privacidad, en quién va a tener ese tipo de base de datos, qué van a hacer con esa base de datos. Entonces, justamente aquí lo que nos interesa es ver qué tipo de características son las que se están utilizando y entonces ya entramos en un tipo de correlación de aspectos filosóficos, éticos, de derechos humanos. Entonces tenemos una correlación muy amplia en utilizar este tipo de, digamos, técnicas en lo que vendría siendo la cuestión de México y nuestro sistema de justicia. Entonces, prácticamente este sería como un panorama muy general de lo que hace la neurocriminología, una vertiente actual dentro del campo criminológico. Y bueno, en este sentido, bueno, esperaremos al final por si tienen algún tipo de tal vez duda, pregunta, comentario que quieran realizar, pues estoy abierta a todo ello. Y bueno, pues de mi parte, en este sentido, sería todo, visualizar este tipo de presentación. Espero también que sea de utilidad, sin antes dejarles claro que los avances científicos que están produciendo un gran cambio actualmente en áreas como la criminología, el derecho, el sistema de justicia, bueno, pues están impactando cada vez más.
justamente tenemos que ver que también estas líneas de investigación de la neurociencia están marcadas en sí bases biológicas. Sin embargo, tenemos que hacer aquí una pequeña acotación. No se trata de extraer conclusiones deterministas o lombrosianas, no, sino se trata de dar un aspecto general, multidisciplinar, trabajar con diferentes áreas del conocimiento que nos permitan explicar lo más complejo que tenemos, que es la cuestión del comportamiento, y si a eso le sumamos una variable, que es el comportamiento delictivo. Entonces, aquí vamos a tener muchas causas. El fenómeno delictivo es multicausal. No quiero que se malentienda esta línea de investigación que está haciendo su servidora, en que vamos a tener un tipo de retroceso en la cuestión lombrosiana o determinista. Simplemente estamos viendo nuevas áreas o nuevas oportunidades, como se los mencioné antes, en la cuestión de qué es prometedor. Y vuelvo a reiterar, aquí estaré abierta a sus preguntas, a sus dudas, inquietudes. Y bueno, pues de mi parte sería todo, y aquí dejo su correo por si quieren alguna aclaración o bien material bibliográfico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aura. Excelente exposición. Nos llevaste de la mano desde la historia de 1871 hasta nuestra actualidad. Abarcaste toda la historia con los padres de la criminología y todas las ciencias que intervienen en este sentido. En el chat de la barra de la página de Facebook dice el maestro Gustavo Pecero: felicidades a la doctora Aura, pionera en las neurociencias en materia criminalística en México. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Nos puedes ampliar un poquito más de lo que conlleva tu área de investigación, por favor? Por ejemplo, ahorita que tocaste la lobotomía, tenemos referencia que una de las hermanas del presidente de Estados Unidos, Rosemary Kennedy, sufrió esta parte de la ciencia, sufrió la lobotomía, y también por ahí hay una mujer por los años 50 que sin estar enferma mentalmente de ninguna... no teniendo ningún antecedente biológico, ni psicológico, ni psiquiátrico, se hizo pasar por una enferma mental para sufrir todo el proceso, y ella lo fue registrando en un diario, toda esta parte de la lobotomía y todas las cuestiones de shocks eléctricos para poder detener un poco las enfermedades, o a su vez tratar con las personas que sí pasan por ese proceso, y los delincuentes que han sido objeto de estudio. Bueno, sí, claro, con gusto. Bueno, de hecho tengo un video de una lobotomía, no sé si quieran o gusten que se los pase, de cómo se lleva a cabo este tipo de técnica, que la verdad a mí se me haría algo, bueno, se me hace, hasta la fecha lo sigo viendo, y justamente lo que nos permite ese tipo de lobotomía es visualizar, ¿no? En este contexto, si me permiten, voy a compartir pantalla para que vean cómo se llevaba a cabo un tipo de lobotomía o este tipo de procedimiento. Perdón si las imágenes son fuertes, pero es lo que teníamos anteriormente en la cuestión del tratamiento en personas psiquiátricas o personas que habían cometido un tipo de delito, ¿no? Entonces me permito compartir. Ajá. ¿Sí? Leo todavía unos comentarios que están en el chat. Dicen: el doctor Eduardo Tepal Alarcón, buenas tardes. ¿Tendría más aplicación en la aplicación de la sentencia respectiva, o bien para la readaptación adecuada al sentenciado, este tipo de nueva ciencia de la neurocriminalística? Neurocriminología, sí, claro. Actualmente se está utilizando en algunos lugares en donde se está apostando por la cuestión de visualizar cómo tiene que ser la sentencia, derivado de tal vez algún tipo de problemática que se presente en el área cerebral o en alguno de nuestros lóbulos. ¿Por qué? Porque se han percatado, por ejemplo, en el caso de México, la persona, voy a hablar un poquito de la persona que presentaba la alteración que tenía, en el caso militar presentaba una epilepsia, y esa epilepsia era secundaria. ¿Qué hacía este tipo de epilepsia? Bueno, lo que hacía es que de repente tenía la cuestión de los, digamos, ataques, y no recordaba nada. Y justamente aquí lo que hacía este militar es que se sometió su caso porque se percataron que portaba arma. Entonces ahí es cuando dijeron, ok, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Porque tiene portación de arma.
Aparte, tiene un tipo de problemática que es la cuestión de la epilepsia. Entonces, llega el asunto al ministro Cosío y entonces dice, a ver, tengo expedientes psiquiátricos, tengo expedientes psicológicos, criminológicos, pero aquí me falta algo, lo más importante, que es lo neuro. ¿Por qué lo neuro? Porque justamente necesito un experto que me diga qué pasa en ese cerebro, qué pasa si tiene un tipo de alteración, qué tipo de consecuencias puede llegar a tener. Y entonces lo que va a hacer el ministro Cosío es que va a hacer una serie de, un cuestionario, lo va a mandar a un médico que sea especializado en la cuestión neurocientífica, y entonces le pide que por favor le responda a estas preguntas para que a partir de él tome una decisión. Y entonces se percata, ¿no?, que hasta cierto punto la persona no puede portar el arma, puede estar dentro del campo militar, pero que las funciones van a cambiar derivado de la problemática que llegó a tener, ¿no? Entonces, hemos tenido algún tipo de cuestiones de esta índole, o por ejemplo, en el caso de Jesús N., pasó aquí un tipo de atrofia en el cerebro, justamente en la cuestión del frontal izquierdo, y entonces lo que aquí el chico era conocido como el caso Thor. ¿Por qué el caso Thor? Bueno, este chico lo que hacía era con un martillo, persona que veía caminando, persona que atacaba, ¿no? Entonces, aquí fue muy sonado este tipo de caso porque se percataron que había algo en este chico que detonaba a lo mejor este tipo de conducta. Fue considerado inimputable justamente porque tenía un tipo de alteración en la cuestión frontal, ¿no? Entonces dijeron, ¿saben qué? No puede ser la misma la cuestión de la sentencia, empiezan a visualizar la cuestión del castigo, que sea de una forma diferente. Vuelvo a reiterar, aquí en México tenemos solamente 3 casos, pero por ejemplo en Estados Unidos ya vimos que tienen un caso, ¿no? O casos de 800 casos, ¿no? O sea, ni siquiera llegamos nosotros ni a la mitad de utilizar ese tipo de técnica, ¿no? Entonces, justamente aquí empezamos a visualizar que tiene un tipo de, digamos, efecto positivo ya en tribunales de justicia, ¿no? Y se están utilizando más que nada en ámbito penal, ¿sí? Oye, entonces, si me permiten, comparto... Antes de pasar al video, yo tengo una pregunta tocando exactamente el tema que estás abordando, que en México solo tenemos 2 casos documentados. Esto es, ¿tú, doctora, crees que sea por la cultura que tenemos? Porque hablar de temas psiquiátricos hoy en pleno siglo XXI es un tema tabú en general. ¿Crees que se deba a esta parte de la cultura y de satanizar el tema, o de decir aquí no pasa nada, cada quien se queda con su golpe y cada quien lo resuelve en privado? Y en la cultura de Estados Unidos las cosas son más abiertas, tienen una mentalidad, no sé si mejor, no quiero entrar en decir está mejor o está peor México, no, sino hacer la analogía en el sentido de que hay más casos registrados en Estados Unidos, porque a lo mejor tienen más libertad de expresión que en México, no porque no pasen, sino porque realmente nosotros nos guardamos las cosas, nos quedamos callados y no decimos necesito ayuda o hay algún factor de riesgo, porque siempre va a haber un poquito rojo, y más tratándose de temas, como lo habías dicho, de delincuencia, del delincuente nato, pues que viene de nacimiento. Hay unos focos rojos desde el embarazo, ya cuando nacen, y conforme va pasando la etapa del desarrollo del individuo, llega a haber ciertos parámetros que no sé qué tan bueno sería llamarlo fuera de lo normal, porque ¿qué es la normalidad hoy en día, no? Entonces, aparentemente hay una normalidad y se salen de esos parámetros, entonces ya podemos marcar como foquitos rojos o ciertas conductas que no son adecuadas al estándar, por llamarlo de alguna forma. Bueno, justamente aquí lo que nos hemos percatado los que estamos dentro del gremio de la neurociencia, primero que nada, se tiene como un tipo de espanto. ¿Espanto en qué forma? Volvemos al umbroso. He escuchado infinidad de comentarios que volveríamos a hablar en la cuestión de la criminalidad a partir de procesos biológicos y que aparte del cerebro. Es la primera crítica que he observado. 2, están muy renuentes que este tipo de avances puedan tener algo significativo al sistema de justicia. Aquí en México, desafortunadamente,
me ha tocado dar algunas clases a abogados justamente de la cuestión de la neurociencia y entonces se quedan así como, y bueno, ¿y esto a mí de qué me va a servir? ¿Yo para qué quiero servir? ¿Para qué quiero saber el funcionamiento del sistema nervioso? Bueno, pero para ello hay abogados que cada vez se están metiendo a estudiar más tema neuro, que precisamente se empiezan a abrir otras posibilidades en poder ofrecer este tipo de pruebas ante un sistema de justicia y ese tipo de beneficios que es lo que puede llegar a tener. Otra cosa que observo es la cuestión económica. Ofrecer un tipo de prueba de esta índole es un poco costoso. Tan solo una resonancia magnética funcional está aproximadamente en los 10,000 pesos. ¿No? Entonces, eso implica también un tipo de gasto, ¿no? Y evidentemente que ese gasto, ¿quién lo pueda cubrir? ¿No? Por eso tenemos también un tipo de rebaso en la cuestión de investigaciones aquí en México, porque por ejemplo en Canadá tienen infinidad de fondos para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones utilizando algún tipo de técnica de la neurociencia, y aquí en México pues ni siquiera nos estamos aproximando, ¿no? Desafortunadamente a un tipo de liberación de recursos para llevar a cabo todo este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces sí tenemos problemáticas ya muy identificadas en el uso de la cuestión de la neuro en el sistema de justicia. Y en este caso, pues les recomiendo un artículo que salió en El Mundo del Abogado, que justamente nos aborda el tema de la neurociencia aplicada a que todas las facultades de Derecho deben de saber al menos o llevar la materia de neurociencia, para que también el abogado pueda comprender por qué nos comportamos de tal o cual forma. No solamente es como la interpretación o solamente de la ley, sino también ver todos los procesos que lleva la cuestión de nuestro cuerpo y cómo ejecutamos tal vez cierta conducta o qué fue lo que nos orilló a comportarnos de tal forma, ¿sí? Entonces, son como las problemáticas que se han visualizado y que están, digamos, identificadas ya desde la perspectiva a los que nos dedicamos a la cuestión de la neuro y sistema de justicia. Entonces, si me permiten, claro, me permiten, voy a poner el video. Justamente este video, ¿no? Lo que nos muestra es cómo, bueno, aquí la persona hace un pequeño referente de, en este sentido, cómo se puede utilizar. Bueno, aquí está en inglés. Dejen quitar el audio para que no se... Entonces lo que nos está explicando aquí es la simulación del cerebro con la mano, y justamente con ese pequeño ganchito lo que se hace es como anteriormente se hacía un tipo de tratamiento, un tipo de lobotomía, y aquí tenemos justamente la cuestión de parte de nuestro cerebro. Cuando se introduce ese pequeño ganchito a un área, pues lo único que está haciendo son matar conexiones nerviosas, o sea, ni siquiera tratar de curar a la persona. Justamente aquí se está preparando a la persona para hacerle el tratamiento de la lobotomía. Aquí lo que se está haciendo es que se prepara, se le va a dar una pequeña descarga eléctrica justamente para posteriormente hacer todo el tipo de procedimiento. Entonces se les da una pequeña descarga. Y posteriormente se introducirá el objeto para poder llegar a algún tipo de lóbulo.
Y discúlpenme si para alguno de ustedes fue imágenes fuertes, pero desafortunadamente anteriormente así se llevaban a cabo las lobotomías, son los procesos que se tenían a cabo para poder, en este caso, curar tanto al delincuente como una persona con alguna enfermedad mental. Claro, ¿y hasta qué grado están violentando sus derechos humanos y están violentando la libre expresión, ¿no? Con este tipo de técnicas y aparentemente o todavía fundamentados en la salud, que realmente nuestro cerebro es una gran máquina, es la máquina de nuestro cuerpo y se tarda en desarrollarse 23 años para alcanzar la madurez en ese desarrollo y realmente estamos en pañales conociendo nuestro cerebro. Hemos conocido el espacio exterior, hemos conocido gran parte del fondo del mar, pero nuestro cerebro es un enigma todavía. Dicen los médicos, no me vas a dejar mentir, que nuestro cerebro trabaja entre el 2 o 3% de todo el potencial que tiene para trabajar por completo. Entonces, sí, aún así, hacemos maravillas. Así es, justamente, ¿no? Por eso es muy importante tener en consideración esta nueva área que es la neurocriminología, pero a su vez los neuroderechos, ¿no? O los neurorights como son conocidos, porque lo que buscan aquí es implementar un tipo de respuesta a la manipulación del cerebro. Si bien o el hombre ha tratado de descifrar qué pasa con toda esta información, qué pasa justamente en nuestro cerebro, y vamos a tener el máximo representante que es Rafael Yuste, en donde es un neurocientífico que empieza a visualizar la protección de este tipo de derechos y pues va a hacer un tipo de, va a sacar algunos neuroderechos que son importantes, el uso de la tecnología, saber qué va a pasar con ese tipo de información, y entonces lo que se está apostando es que Chile incorpore, ¿no? Al menos en algún tipo de legislación la cuestión de los neuroderechos, ¿no? Porque ya visualizaron que esto pues ya llegó para quedarse, ¿no? Y justamente son como las nuevas tecnologías que se están, pues digamos, utilizando. Así es, y en todos los ámbitos, y qué bueno que en el derecho y en la parte penitenciaria también. Te voy a leer otras preguntas. Dice Gloria González, felicidades por tener invitados tan profesionales en cada una de las capacitaciones. Mi reconocimiento a la doctora Aura por todo este conocimiento que comparte. Amy García te pregunta más bien, ¿se podría evitar la realización de un acto delictivo con la neurocriminología? Sí, mi respuesta es sí, porque ya hay publicaciones que lo han hecho. La cuestión con a lo mejor algún tipo de técnica no invasiva, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, Hale Lowry ya lo demostró, ya dijo, es posible contar con marcadores neurobiológicos, son estos los marcadores. Entonces, si sabemos que hay una afección dentro de esta área, por supuesto que podemos hacer prevención. Lo que él es darle un tipo de seguimiento. Lo que hizo es este investigador o este autor es, ok, ya vio cuáles son los marcadores y posteriormente dijo, ok, es posible hacer prevención porque podemos dar un tipo de seguimiento. Entonces hizo un seguimiento aproximadamente de 1 año para ver cuáles son las personas que volvían a reincidir, si reincidían por el mismo delito o por otro. Entonces este artículo es una maravilla porque empieza a dar campo a decir, se puede hacer predicción utilizando este tipo de técnicas, por supuesto. Y aunado a esto, tenemos la utilización de la inteligencia artificial, que esa es la última tecnología. De hecho, la inteligencia artificial la utilizamos mucho de nosotros sin que lo sepamos. Y entonces, ese tipo de técnicas, aunado a la cuestión de el delito y, por supuesto, a la predicción, ya se está haciendo. O sea, no es como algo nuevo. Tal vez nosotros lo vemos muy lejano. De hecho, hay una película que se llama Minority Report, que es justamente la predicción del delito. Y si no la han visto, bueno, si no la han visto, se las recomiendo mucho porque es un tema muy parecido a la cuestión neuro, en donde lo que hace la persona es que ve como el pensamiento o la acción que va a cometer para hacer la prevención, justamente antes de que pase ese tipo de delito. Entonces, ya se está realizando con las técnicas de neuroimagen y, por supuesto, con inteligencia artificial, ¿no? Ya tenemos modelos predictivos. Perfecto, mira, te doy otro comentario del doctor Cristian Ortigosa. Hola, excelente tarde. Qué estupenda intervención de la doctora Aura Guarneros.
¿Qué de bueno es pensar que no existe un único gen relacionado a la conducta criminal? Sin en cambio, como refiere la neuroquímica, que existen algunas mutaciones en genes relacionados a la producción de adrenalina, testosterona, serotonina, que modifica la fisiología del sistema límbico y más que nada la motivación y emoción de las personas, perdiendo la capacidad de comprender a la sociedad. Bueno, justamente ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Así? Bueno, justamente aquí ya estaríamos hablando de el gen MUA o el gen CNDH13, que justamente esos son los dos genes que se tienen, que se han considerado, ¿no? Precisamente con la cuestión de el gen guerrero, como se le llega a conocer, en donde nos dice que todos tenemos este material genético. Y justamente con ese material genético, pues va generando ciertas alteraciones. Realmente yo en material o cuestión genética no me meto tanto, justamente porque, bueno, esa ya no es tanto mi especialidad, pero justamente lo que hace este tipo de gen guerrero, ¿no? Es que se ha visualizado que al menos tiene un tipo de atribución en cuestiones impulsivas, temperamentales, y que va en cuestiones de, por ejemplo, un tipo de trastorno de conducta, en donde se va a ver un tipo de manifestación, ¿no? Y ese tipo de genes lo que hacen es que van tratando de realizar un tipo de estudio. De hecho, hay un estudio que te recomiendo mucho, bueno, doctor, le recomiendo, que es psiquiatría molecular, en donde justamente nos hacen un referente de estos dos genes, el gen MUA y el gen CDNH13, porque nos empiezan a visualizar la cuestión de la metabolización de la dopamina, justamente que está relacionada con la cuestión de las emociones, ¿no? Y con cuestiones de emociones, ahí viene o interviene la violencia. Entonces, a partir de aquí, se ha visualizado que este tipo de tal vez gen va a tener un tipo de deficiencia en la cuestión de el comportamiento, si lo queremos ver, habitual, y justamente tenemos que ver algo que se llama patrón recesivo por el cromosoma X, ¿no? Que se ha visto que normalmente este tipo de genes se ve mucho más en hombres que en mujeres, ¿no? Por la cuestión de la testosterona. Entonces, es lo que yo sé en materia de genética y lo que sé de estos genes. Espero haber respondido a tu respuesta. El doctor Alejandro Barrón dice, ¿es un concepto en tu concepto, la neurociencia influirá en un futuro cercano en la aplicación del derecho? Sí, ¿por qué? Porque ya lo estamos viendo en algunos países, ¿no? Aquí realmente en México tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales tiene el área de neuroderecho y psicopatología forense, y dentro de esa área pues ya se está apostando porque alumnos del doctorado pues lleven a cabo este tipo de investigaciones. En mi caso yo me encuentro realizando mi doctorado en mujeres privadas de la libertad, haciendo evaluaciones de funciones ejecutivas con SPECT, que es un instrumento que me permite ver la cuestión de la función cerebral, pero en mujeres privadas de la libertad. ¿Por qué en mujeres? Porque es una población completamente olvidada. Espero pronto traer al menos algunos resultados o posteriormente platicarles en una pequeña charla qué resultados fueron los que obtuve, pero realmente ya estamos así. La neurociencia llegó, yo creo que para quedarse. Cada vez más países lo están utilizando. Es muy frecuente en sistemas de justicia que ya está impactando este tipo de área. Entonces, el área de la neurocriminología poco a poco va. Si México ya lo usó 3 veces, creo que lo puede volver a aplicar, siempre y cuando tanto abogados sepan qué es la neurociencia, para qué sirve, cuándo se podría aplicar, cómo funciona nuestro sistema nervioso y en qué casos podrían solicitar a lo mejor una prueba en materia de neuro. Ok. Ame García nos pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría en entrar de lleno la aplicación de la neurocriminología en México? Dios, esa pregunta me encantaría decirte que poco, pero siempre y cuando tengamos un tipo de visión diferente, porque me ha tocado colegas que están muy renuentes junto con abogados a que este tipo de área se introduzca.
en el momento en que dicen, no, ¿cómo es posible? Vamos a volver a llegar a caer a cuestiones lombrosianas, biologicistas, no puede ser, no podemos volver a tener un tipo de retroceso. Yo siento que no es un retroceso, realmente yo no me atrevo a hacer un tipo de crítica al Lombroso porque gracias a él tenemos criminología, o sea, si bien lo que hizo fue tal vez acertado para su tiempo, fue muy revolucionario, por supuesto, sin embargo, lo que hizo él es que cayó en un error que fue generalizar. Si todos tienen esa quita foseta occipital, por lo tanto todos van a ser delincuentes. Entonces, aquí lo que trata de hacer la neurocriminología es no hacer eso, es, a ver, ok, tal vez a ti te puedo aplicar la cuestión de la neuroimagen y justamente solamente a ti te la voy a aplicar y voy a ver qué es lo que pasa con tu cerebro. Puedo observar, ¿no? Justamente algún tipo de alteración o funcionamiento, ¿no? Entonces, es en particular. Y la cuestión de la neurociencia lo que tiene es que es el uso de la tecnología, algo que el Lombroso ni siquiera tenía en ese entonces. Entonces, poder utilizar esto, te diría que estaríamos a casi nada, ¿no? Pero necesitamos más criminólogos que empiecen a despertar este interés por esta área en particular y que digan, ok, se puede realizar esto y son todas estas gamas que se pueden implementar dentro de la neurocriminología. Entonces, así una fecha me gustaría decirte mañana, pero la verdad sería muy arriesgado decirte si realmente hay criminólogos que les atraiga esta área y peor aún, que la conozcan, ¿no? Porque me he topado con criminólogos que ni siquiera saben qué es la neurocriminología. Así es. Doctora, ¿y qué opinas respecto a lo que la Organización Mundial de la Salud dijo por ahí del 2014 o 2016 más o menos? Que este siglo es el siglo de de todas las cuestiones psicomáticas, que las enfermedades van a ser psicomáticas, más bien de cuestión mental y no tanto físico. Abarcando todo el medio ambiente y tocando mucho un tema muy especial que es la psicología criminal. Bueno, justamente con esto. Bueno, justamente pues, se proclama la OMS, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Que pues desafortunadamente... bueno, no desafortunadamente, pero tenemos dos guías muy importantes, que es el DSM y la CIE-11, que empiezan a visualizar los criterios diagnósticos y todo el tipo de tratamiento que vamos a tener. Realmente que todos los trastornos sean de forma orgánica, la verdad yo ahí sí tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos adaptando, es también cuestión de adaptabilidad. Desafortunadamente ahorita lo estamos viendo, tenemos un tipo de pandemia y esa pandemia estamos visualizando ciertos efectos que está teniendo, pero no estamos mirando los efectos psicológicos y psiquiátricos que va a tener esta pandemia, como cuál es cuestión de suicidio, cuestión también de depresión, ansiedad, ¿no? Trastornos del sueño. Entonces, realmente más que, digamos, funcionamiento cerebral, tendríamos que ver qué es lo que va a concatenar este tipo de, digamos, trastornos, que sí también va muy ligado con la cuestión de la psicología criminal, pero tendríamos que ver hasta dónde, pues, la OMS tendría un aval para decir, esos trastornos son los que se tienen, son de tal o cual forma, ¿no? Entonces, tendríamos que visualizar hasta dónde, y justamente aquí lo que necesitamos son especialistas, en este caso psiquiatras, que nos ayuden o nos vayan guiando en este tipo de, tal vez, postulado que mencionó la OMS. Ok, ¿y nos podrías ampliar un poquito más el tema de psicología criminal? Bueno, en este caso la psicología criminal, ¿no? Creo que es lo que iba a mencionar mi colega anteriormente, ¿no? La cuestión de justamente la psicología criminal o criminológica, como se le llega a conocer, es un campo también que tanto psicólogos como criminólogos están pues realizando, ¿no? En este caso es mucho más conocida que la criminología. ¿Por qué? Porque este campo lo que empieza a visualizar son tal vez factores de qué pasa con esa personalidad del hombre o la mujer delincuente, todos los factores que influyen en ese tipo de comportamiento, pero más que nada nos interesa el comportamiento considerado como antisocial. Y aquí lo que nos va a interesar es la cuestión de la personalidad, de justamente de la persona que cometió ese tipo de delito. Ok. Dice el licenciado Cuthberto, un amplio conocimiento de la materia de la doctora Aura, quien es pionera de neurociencias y bien por este tipo de eventos que organiza la Barra Latinoamericana.
Ami García dice: muchas felicidades a la doctora Aura por tan magnífica explicación. Nos llevó de la mano por todo el proceso de la neurociencia. Guadalupe Ramírez dice: más que excelente exposición y aportación a mi conocimiento, gracias a la barra y a la ponente. ¿Nos podrías explicar un poquito más respecto a hacia el uso? Ya nos comentabas que estabas trabajando con mujeres. ¿Nos podrías adelantar un poquito más? Porque si bien es cierto, tú lo referiste, las mujeres en general hemos sido a lo largo de la historia, pues, el famoso llamado sexo débil, ¿no? Por un lado, y por otro, las condiciones vulnerables por toda la historia que hemos tenido. Nuestros derechos no habían sido reconocidos, hasta 1953 apenas en México fuimos partícipes del voto. Entonces, somos un sector, aun cuando no les guste a muchos caballeros, un poco vulnerable, las mujeres y los niños. Pero si más, como lo referías tú, las mujeres olvidadas son las mujeres que están en prisión. ¿Nos puedes ampliar un poquito más de este tema? Claro, con gusto. Justamente, pues la delincuencia femenina es un tema que se ha dejado como de lado. Normalmente es una visión más hacia el hombre en la cuestión del tratamiento. También tenemos estos estereotipos de género de que el hombre es más varonil, mucho más violento. Pero temo decirles, ¿no?, que rompemos con este tipo de esquema porque hay mujeres también que cometen el delito, que generan un tipo de violencia, ¿no? Entonces es empezar a visualizar a la mujer que llegó a cometer ese delito desde una forma, bueno, desde mi área criminológicamente. ¿Qué pasa con estas mujeres? Si hablamos criminológicamente, vamos a tener las teorías de César Lombroso, que también se atrevió a dar una tipología de la mujer, de la dona delincuente, la prostituta y la mujer normal, ¿no? Que justamente es un libro que va a sacar él, en donde nos da las características tanto físicas y en algunos casos psicológicas de por qué la mujer llegaba a delinquir. Sin embargo, a mí lo que me interesa aquí es, aplicando ciertos instrumentos como la evaluación de riesgo de violencia, cuáles son los factores en este sentido que tienen las mujeres o que presentan las mujeres para poder llevar a cabo un tipo de delito, ¿no? Entonces, me interesa saber si son diferentes los factores que conllevan a una mujer y que a un hombre, porque tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad de Fordham en Nueva York en evaluar aquí a personas privadas de la libertad, hacer la validación de este tipo de instrumento, que es conocido como el HCR20. Y justamente aquí sacamos los factores de protección para posteriormente hacer materia de prevención, ubicando los factores que presentaba cada uno de esos hombres. Entonces, aquí lo que se va a utilizar es el FAM, que es un instrumento también, pero aplicado solamente para mujeres, en donde me va a ayudar a identificar todos esos factores de riesgo que se califican con 20 ítems, y esos 20 ítems lo que me va a interesar a mí es tanto cuantitativa como cualitativamente sacar esos factores para saber por qué una mujer delinque, cuáles fueron las principales motivaciones, y posteriormente voy a hacer un tipo de correlación en lo que vendría siendo con este pequeño aparato, ¿no? Dentro conexión cerebral. ¿Qué pasa con la estimulación craneal, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se le hace un tipo de pregunta? ¿Qué zona es la que se llega a activar? Entonces, me interesa a mí la cuestión de sistema penitenciario. Vamos a tener infinidad de teorías criminológicas hasta llegar a las teorías, por ejemplo, feministas, que son las que tenemos actualmente dentro de la criminología, en donde empiezan a visualizar a la mujer, ¿no?, como digamos, no tanto como víctima, sino como victimaria. Y a partir de aquí, que también muestra, ¿no?, ese tipo de cambio en lo que se ha considerado como la mujer débil, el sexo débil, ¿no?, la persona que no puede ser agresiva, y entonces empiezan a romper como ciertos patrones, porque desafortunadamente también es cuestión cultural. Me he llegado a visualizar esto, en donde empiezan a decir que cómo es posible que una mujer pueda llegar a cometer un delito, que qué puede cometer ella. Entonces, estos roles también de cuestión de género son culturales. Entonces, es realmente la investigación que estoy llevando a cabo. Me gustaría posteriormente mostrarles más resultados, apenas estoy encaminada entonces, con gusto posteriormente les podría hablar más de esta cuestión de mujeres delincuentes. Muchas gracias. Saludos a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, de la Ciudad de México, de Chiapas y de Puebla, que son los que nos han escrito. También de Chiapas nos pasan 2 preguntas
para la doctora. Doctora Aura, en su opinión, ¿el delincuente se hace o nace y por qué? Bueno, eso es una pregunta que le he escuchado mucho en cuestión de alumnos, en cuestión de criminología. No me gustaría darte una respuesta así muy tajante. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir lo mismo. El delito es algo multicausal. Tenemos diversos factores que pueden atribuir a que una persona, ¿no?, llegue a cometer un tipo de delito. Entonces, si te digo nace, entonces soy meramente biológica, ¿no? Porque me voy a ir a la cuestión de los genes, a la cuestión de solamente el funcionamiento del cerebro, ¿no? Pero si te digo que se hace, bueno, estaríamos hablando de procesos de imitación, cuestiones de aprendizaje, cuestiones o teorías más sociales dentro de la criminología. Entonces, para mí es multicausal. Tiene que haber diferentes cuestiones desde, si lo queremos ver así, genéticos, biológicos, sociales, mecanismos de control social, el propio Estado, la familia. Entonces tenemos diversidad de factores que pueden empujar o pueden motivar o pueden detonar, ¿no?, a que ese móvil criminógeno lo tengamos latente y de la nada, pues, se cometa la conducta. Entonces realmente no me gustaría ser ahora sí que darte tan tajante una respuesta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa o por qué en muchos municipios ni siquiera existe un psicólogo, menos un criminólogo en las áreas judiciales? ¿Qué consejo nos da para la defensa en cuanto a ello? Bueno, ¿qué pasa? Actualmente tenemos infinidad de escuelas, tenemos alrededor de 200 escuelas a nivel República Mexicana que están ofertando la licenciatura en criminología o criminalística o bien criminología. ¿Qué pasa? Ok, tenemos eso. Sin embargo, desafortunadamente la cuestión también de algunas áreas no es reconocida todavía la figura del criminólogo. Es como que un criminólogo, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Eso es otra materia, ¿no? Porque justamente aquí nos empiezan a dar un panorama muy general se empieza a encasillar al criminólogo que hace solamente perfiles criminales. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una figura mediática que son las series de televisión. Y las series de televisión influyen mucho para que los chicos que actualmente están estudiando este tipo de carreras se metan a estudiar y digan, es que yo quiero hacer con lo de las series de televisión. Tenemos un efecto que se llama efecto CSI dentro de la República Mexicana, que justamente incluso hay una investigación en donde entrevistan a chicos que quieren estudiar este tipo de licenciatura y entonces sacan, ¿no?, los por qué quieren estudiar este tipo de licenciatura y a partir de aquí dicen, bueno, y ahora que salgas, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde? ¿Cuál es tu campo laboral? ¿Cuál es tu oferta? Entonces, desafortunadamente, hay lugares donde todavía se desconoce o bien hay psicólogos que están haciendo el trabajo de criminólogos. ¿Por qué? Porque anteriormente, como tal, la figura de la criminología sola no se reconocía. Anteriormente era una especialidad o una maestría. Y actualmente vemos que ya hubo como un pequeño divorcio y entonces puedes hacer la licenciatura en criminología. Sin embargo, si un criminólogo no empieza a tocar puertas y empieza a posicionarse en decir, yo puedo realizar este tipo de funciones, puedo aplicar este tipo de cosas, el criminólogo puede ser desde prevención del delito, trabajar con víctimas, puede trabajar en sistema penitenciario, cuestión educativa, tiene infinidad de puertas, laborales. Sin embargo, no se le ha dado como ese tipo de reconocimiento, figura autónoma dentro de ciertas áreas. Así es. Y, por ejemplo, a nivel neurociencias, está reconocido que los primeros 7 años de vida son los que van a determinar el comportamiento del individuo y que cada evento deja una huella a nivel cerebral. ¿Coincides con esta parte? Bueno, en este sentido tenemos que ver cómo se va dando el desarrollo. Vamos teniendo diferentes etapas de la vida y justamente con estas etapas de la vida tendríamos que ver que el proceso es diferente en todos nosotros, ¿no? Hay una diferencia muy, muy grande entre adolescentes y adultos. El proceso de maduración cerebral se supone que en adultos llega hasta los 30 años. Se supone que todos nosotros y todos los que estamos aquí presentes ya alcanzamos esa maduración cerebral, entonces las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, control de impulsos, se supone que es diferente a la de un adolescente. ¿Por qué? Porque en el adolescente todavía, digamos, la formación del encéfalo
no ha llegado a su completa maduración. Entonces hay algo que se llama poda sináptica. Dentro de la poda sináptica es esta comunicación que se va dando entre la cuestión de las neuronas y justamente no es la misma. Entonces tendríamos que ver cuáles son las circunstancias, porque también la alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo de todos nosotros y por supuesto en el funcionamiento del cerebro. O sea, también son varios factores que influyen en el comportamiento y en, digamos, la evolución del desarrollo de todos nosotros. Ok, dice Lupita Bonilla, gracias doctora Aura, un tema muy interesante y excelente exposición, felicidades. Paola Montiel Rodríguez dice muy interesante el tema. ¿Quisieras abonar alguna otra cosa en neurofisiología, por ejemplo? Bueno, pues lo único que me gustaría abonar sería la cuestión de los neuroderechos, porque justamente como comentabas hace rato, la cuestión de visualizar, ¿no?, esta forma de la violación de derechos humanos al utilizar este tipo de prácticas. Bueno, ya para casi finalizar, pues tenemos un área que son los neuroderechos, que Rafael Yuste es un investigador de España, está apostando por realizar o implementar jurídicamente en digamos, estos derechos. ¿Cuáles son? Pues es el derecho a la privacidad mental. ¿Por qué? Porque toda la actividad neuronal que tenemos todos nosotros es un soporte y ese soporte genera pensamiento y tiene una cuestión como pensamiento-mente. Y entonces aquí tendríamos que visualizar, ¿no?, dar nuestro consentimiento para que esa información sea utilizada, para que nos puedan, digamos, estudiar y que no sea de forma comercial, sino forma científica. ¿Por qué? Porque aquí a partir de aquí vamos a ver la conexión y la cuestión funcional de nuestras neuronas. Segundo neuroderecho es el derecho a la intimidad personal. Si bien alguien nos va a explorar, va a sacar cierta información de nuestro cerebro y justamente aquí lo que tenemos que visualizar es más que nada la red neuronal que tenemos, que en este sentido es información sumamente personal y qué se puede hacer con ella. Tercer derecho, cuestión al derecho al libre albedrío. Es ahí se tiene un tipo de connotación y a lo mejor una discrepancia porque se tiene todavía en discusión de si realmente tenemos esa capacidad de libre albedrío o no todos los seres humanos. El cuarto derecho es el derecho al aumento a la neurocognición. Esto es la utilización de algoritmos que puedan mejorar la actividad cerebral y justamente si hay un tipo de aumento cognitivo, bueno, que en este caso pues no va a ser nada barato. Y con derecho a aumento a la neurocognición es que toda persona pueda aplicar o pueda pagar este tipo de tecnología, ¿no? O sea, que sea equitativo para todos, no que no tengamos un tipo de diferencia económica, sino que si una persona lo quiere solicitar como prueba, lo pueda tener, no haciendo ningún tipo de digamos, separación económica. Y por supuesto vamos a tener el quinto derecho, que es el derecho a la protección de sesgos. ¿Y qué es esto? Bueno, este tipo de neuroderecho lo que nos permite es un tipo de conexión que pueda generar un tipo de discriminación entre cuestión de sexo, cuestión de raza o bien cualquier persona, ¿no? Nivel educativo que se llegue a tener, ¿no? Entonces quita ese tipo de nivel de sesgos y lo que buscan este tipo de neuroderechos es que sean aplicables en todo tipo de contexto, en el uso de las neurotecnologías y pues que puedan ayudar justamente a la protección de este tipo de técnicas que se están utilizando. Tenemos una nueva reforma en cuestión de derechos humanos, los neuroderechos. Muy interesante. Sí, de hecho Chile ya lo está haciendo la reforma. Y de hecho lo que comentas que los costos son altos, sí es cierto. Hablar de temas psiquiátricos o de temas ya de estudios muy especializados como los que mencionaste del TAC, del electroencefalograma con diferentes características, porque ahorita por ejemplo tenemos el mapeo cerebral de los 5 ejes, no nada más es un electroencefalograma como tal, sino ya hay más estudios especializados. ¿Qué tanto nos están vulnerando el derecho a la salud, que es un derecho universal, al estar tan elevados los costos? Bueno, justamente ahí tendríamos que ver, por eso es la cuestión de la reforma de los neuroderechos, para que todos puedan tener acceso a este tipo de neurotecnologías, ¿no? Por lo mismo de que son muy caras, entonces tendríamos que visualizar si aquí en México se podría hacer
La verdad estoy muy aventurada porque apenas estamos hablando de neuroderecho y neurocriminología que sea aceptada y posteriormente que se puedan aplicar aquí, que varios campos, por ejemplo en el sistema de justicia, lo adopte y que diga, ok, lo podemos hacer, veamos qué efectos puede tener esto, ojalá sean positivos, y a partir de aquí ya estaríamos hablando de a lo mejor un tipo de regulación o reforma, ¿no? Entonces tendríamos que ponderar todo esto, pero bueno, por mí yo encantada que yo tengo esta línea de investigación, pero tendríamos que no solamente es, sino platicarlo también con ciertos expertos que nos podrán decir, ¿no? Si lo ven viable, si no lo ven viable. Vuelvo a comentar, Rafael Yuste es el primero que está realizando esto, es un proyecto que se llama el Proyecto Brian, el proyecto Cerebro, en donde empieza a visualizar este tipo de cuestión entre relación mente, cerebro, máquina, y cómo se puede llegar a generar y toda la cuestión que puede, todos los efectos que puede tener este tipo de proyecto. Así es. Hago dos comentarios más. Lisette Lorenzana dice, excelente ponencia. Doctora Aura, sabemos que hoy en día un criminólogo formaría una parte esencial en la formación escolar de los niños. Sin embargo, pocas escuelas lo han considerado. ¿Qué tan útil sería posteriormente trabajar la neurocriminología en la parte de educación básica? Saludos. Ok, Lorenza, me da mucho gusto saber que estás por aquí. Bueno, para empezar, ¿qué crees? Tengo una noticia para ti y ya se están haciendo proyectos de neuro con niños. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el comportamiento evidentemente no es lo mismo que adultos, y entonces va a haber una serie de proyectos en donde ya están viendo el funcionamiento del niño, están haciendo investigaciones con niños a partir de 10 años. Entonces es sumamente importante que un criminólogo trabaje dentro de las escuelas porque puede hacer materia de prevención a nivel, digamos, escolar tremendo, ¿no? Puede hacerlo desde primaria, secundaria, incluso hasta preparatoria, tal vez para algunos delitos. Entonces, se podría aplicar, por supuesto. Sin embargo, aquí tendremos que tener el consentimiento de los padres, ¿no? Porque no puedes llegar con el niño y decir, bueno, vamos a aplicarte algo neuro. Entonces, sería algo sumamente importante, sería genial que el criminólogo estuviera dentro de las escuelas y pudiera realizar trabajos con esos niños. Y en este caso, si luego gustas, te puedo pasar material bibliográfico porque ya se están haciendo investigaciones con niños, materia neuro y tratar de el funcionamiento del cerebro. Y también, abonando tu comentario, no directamente el criminólogo, pero sí ya muchas escuelas están basando sus métodos de estudio y de enseñanza en la neurociencia. Esto ya es un gran paso, porque era lo que te comentaba, desde el nacimiento o antes durante el embarazo hasta los 7 años es el momento idóneo para que el individuo, hombre o mujer, se desarrolle óptimamente para poder ser un buen ser humano hacia la sociedad. También el maestro Carlos César Guzmán Álvarez, consejero presidente de la Barra Latinoamericana, dice: mi reconocimiento, admiración y felicitación a la doctora Aura Itzel Ruiz por su excelente disertación con respecto al tema neurocriminología. Estamos muy agradecidos en la Barra Latinoamericana por aceptar la invitación. No, al contrario, yo estoy muy contenta de compartirles esto. La verdad es que a mí me apasiona el tema de la neurocriminología y cada vez es que lo vayan conociendo abogados, criminólogos, psicólogos, o sea, infinidad de ciencias penales, que ese es otro campo emergente de la criminología y que posteriormente yo digo que no va a haber vuelta para atrás porque ya se está utilizando en diferentes países. México está apostando por utilizarlo, entonces cada vez yo siento que se va a empezar o van a empezar a escuchar más sobre temas de neuroderecho o neurocriminología. Y que abarcas realmente muchísimas áreas. Sí, se abarcan muchísimas. Sí. Te agradecemos infinitamente que nos hayas aceptado la invitación a esta conferencia. Ha sido un placer escucharte y compartir un poquito de lo mucho que sabes. Te agradezco infinitamente. Asimismo, en este orden de ideas, te agradecemos también que hayas contestado las preguntas de todos nuestros participantes y que el día de mañana, viernes 2 de octubre, en punto de las 18 horas, tendremos nuestra tercera conferencia en Ciencias Forenses.
en donde contaremos con la participación del maestro Marco Antonio Romero y el maestro José Cristian Ortigosa Guerrero, quienes nos presentarán los temas autopsia psicológica y la valoración de la prueba sobre la interpretación de la mecánica de los hechos. Buenas noches, donde impera la justicia, el derecho prevalece. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.